9 de la mañana en punto y le damos los buenos días y la bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema. Recientemente se habilitó una vía para que los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley que posteriormente serán discutidos por los legisladores. Para saber cómo funcionan es que lo recibimos esta mañana. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Lorena, Danilo, un gusto estar acá. Bueno, antes de comenzar la nota veníamos conversando de que ni bien se abrió esta alternativa, ya llegaron 70 proyectos de ley de ciudadanos. 70 proyectos de ley que son sugerencias de diferentes personas en diferentes materias, en donde lo que hacen es, bueno, acercarnos una iniciativa a los efectos de que con los diferentes diputados hagamos un análisis y cuando se considere conveniente se tome como propio, porque no es con carácter vinculante, es a modo de propuesta, de sugerencia. Y la verdad que en una semana... no es al pie de la letra de lo que se propone, digamos. Es algo para empezar a trabajar. Entra un proyecto o una idea y le dan cuerpo, forma. ¿Cómo es el mecanismo? Hay tres formas de participar. Es una plataforma digital que bueno, está enlazada en la página del Parlamento, en la página de representantes, programa de participación ciudadana, PROPACI, le pusimos 2025 porque la idea es que vaya recibiendo diferentes incorporaciones tecnológicas con el correr del tiempo. Sí. Una forma de participar es, están cargados todos los proyectos de ley que presentaron los diputados en lo que va del periodo. Entonces, la persona que entra ingresa a determinado proyecto de ley que le interesa y hace consideraciones generales y consideraciones particulares. Consideraciones generales, por ejemplo, dando para adelante o dando para atrás o sugiriendo cambios en lo que refiere al espíritu de la iniciativa. También es una manera de medir el apoyo de algunos... Sí, es que ahí está la posibilidad de poner, como se hace en las redes sociales, me gusta o no me gusta. Y está también las redes sociales del legislador que presentó la propuesta, a los efectos de que tenga también una línea directa con el autor material de la iniciativa. Después pueden hacer las consideraciones dentro del articulado, porque a veces pasa que uno comparte diferente iniciativa legislativa. Pero tal o cual artículo no está de acuerdo. Entiende que algún artículo puede ser contraproducente y demás. Esto a nosotros nos pasa cuando vamos a una recorrida, por ejemplo, muchas veces desde la ciudadanía se nos realizan aportes, se nos realizan interrogantes, preguntas y demás. Lo mismo cuando una delegación o una organización lo que solicita es ir a una comisión determinada a los efectos de dar su punto de vista. Entonces, es decir que ya por hoy se cuentan con esas herramientas desde el punto de vista presencial. Lo que hace la plataforma es que se haga uso de la tecnología para que no necesariamente tiene que haber una movilidad, más en los tiempos que estamos atravesando, en donde dentro de esa iniciativa legislativa, dentro de ese proyecto de ley, hay consideraciones particulares en el articulado que las personas pueden hacer o las consideraciones generales. Esa es una forma de participar. Hay dos más. Otra forma de participar están las diferentes comisiones permanentes. Comisión de Salud, Comisión de Transporte, Comisión de Vivienda, Comisión de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la persona que le interese sugerir un tema ingresa en la comisión y sugiere o pide que se trate tal tema. Para poner un ejemplo gráfico, ingresan a la Comisión de Salud, como ha pasado, y solicitan que se trabaje en la actualización de la ley de diabetes o alguna reforma o alguna modificación en la ley de diabetes. Estoy hablando a modo de ejemplo, claro. ¿No? Puede ser diabetes como puede ser... Es una forma más rápida que pedirle una entrevista a la comisión, que la comisión lo reciba y que uno haga el plan, ¿no? Por supuesto. Y entonces ahí a nosotros nos sirve como representantes de tener una medición permanente de lo que la ciudadanía quiere que nosotros tratemos, porque a veces... Te voy a hablar en primera persona. Uno puede caer en el error de creer que los temas que está impulsando son los temas que a la gente más le preocupa. Y en cambio, con este tipo de instancia, tenemos la receptividad de lo que efectivamente la gente quiere que tratemos, de lo que a la gente en definitiva le preocupa. ¿Qué consideración tienen estas propuestas? Es decir, no es vinculante, como usted decía, pero ¿qué pasa si... O sea, habrá un mecanismo de todas maneras analizar, dar una respuesta para que no quede como, bueno, mando eso y es como la nada, ¿no? Perfecto. Primero cierro. La tercera vía es que la propia ciudadanía puede sugerir proyectos de ley y en eso nos llegaron 70, ya en una semana, 70 iniciativas de proyecto de ley que se sugieren justamente para que el cuerpo lo adopte a través de alguno de sus legisladores. Sobre lo que tú preguntabas, Lorena, hay mecanismos en los cuales se le dé viabilidad y se le dé instrumentación a las diferentes iniciativas.
Lo primero es que todos podemos visualizar los diferentes aportes. Es decir, que nosotros ahora estamos haciendo un seguimiento en donde vamos clasificando los aportes en cuanto a lo que entendemos que requiere un impulso legislativo y los que no. Eso lo puede hacer cualquier diputado. Hablo de diputados estrictamente porque en principio es un impulso que se da para los diputados. Después hay dos protocolos. La iniciativa que llega se deriva, o el aporte que recibe un proyecto, se deriva a la comisión correspondiente. Seguimos el mismo ejemplo, estábamos hablando de la Comisión de Salud a modo ejemplo. Los aportes que lleguen a la comisión, ya sean de temas que debe tratar la comisión o proyectos de ley que estén vinculados a esa área, se remiten a la Comisión de Salud para que a través de la Secretaría se ponga en conocimiento de los miembros de la comisión, que en definitiva son los que van a trabajar el proyecto. Ese es uno de los protocolos en cuanto a que se va a circular de esa forma. Y el otro es que cuando refieren a aportes sobre determinada iniciativa legislativa, determinado proyecto de ley, los aportes se van a direccionar al legislador que presentó la propuesta. Es decir, yo presento un proyecto de ley, cuando la ciudadanía, las diferentes personas van haciendo modificaciones o sugiriendo modificaciones o sugiriendo incorporaciones a ese proyecto de ley, me las van a hacer llegar, hay toda una instancia de recursos humanos que se hace llegar a los efectos de que el propio legislador que tomó la iniciativa tome conocimiento de cuál es la opinión ciudadana. Entonces, esto se está haciendo en forma permanente, ahora ya estamos trabajando en una circular, ya lo avisamos en coordinación de los 7 partidos políticos, que vamos a comentar por escrito a cada legislador cómo se utiliza este mecanismo a los efectos de que sea un ida y vuelta permanente, ¿no? ¿Qué temas son los que más se repiten en esos 70 proyectos que ya se presentaron en estos primeros días? Bueno, salud es uno, por eso yo puse como ejemplo temas que tienen que ver con la Comisión de Salud. Salud es uno de los que más se vienen y después de los más variados. Y en algunos casos también es importante porque nosotros queremos fortalecer, en lo que refiere al actuar de la presidencia de la Cámara, 3 aspectos que nos parecen muy importantes de lo que refiere al Parlamento. Fortalecer la técnica legislativa, fortalecer el contralor legislativo, es decir, los pedidos de informes y, bueno, otras herramientas de control, y fortalecer la representación. Entonces, un representante nacional no solamente tiene como cometido el cometido legislativo, representa, nosotros representamos a la ciudadanía, en su conjunto, a la que nos vota y a la que no nos vota. Entonces, muchas veces, capaz que la sugerencia no pasa por un proyecto de ley, pero al tomar conocimiento se puede hacer la articulación necesaria con el Poder Ejecutivo a los efectos de dar cumplimiento a determinada iniciativa. Voy a poner un ejemplo. Hay leyes que hoy por hoy tenemos en nuestro país que no necesariamente se cumplen. Es un problema. Entonces, muchas veces, la ciudadanía que no tiene por qué conocer cómo es el mecanismo ni quién es el responsable final de que esa ley no se esté cumpliendo, lo establece mucho más como reclamo. Entonces, quizás la sugerencia, el proyecto de ley y el aporte no pasa tanto porque nosotros dispongamos una elaboración legislativa. Capaz que para tomar conocimiento y actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Tomamos conocimiento y ahí podemos articular, podemos interactuar con el organismo correspondiente a los efectos de, por ejemplo, solicitar una reunión y hacer una puesta a punto de por qué no se cumple determinada área. O puede pasar, como ya ha pasado, de que hay iniciativas que no necesariamente requieren de un proyecto de ley. No necesariamente tienen que tener un carácter de ley. Hay veces que puede ser un decreto. Un decreto, sí, sí. Claro, puede ser una reglamentación de un organismo. Entonces nosotros como representantes tomamos conocimiento de inquietudes y nos sirve al momento de establecer cuál es la estrategia a seguir a los efectos justamente de dar cumplimiento a ese planteo establecido por diferentes personas. Bien, una de las premisas suyas al asumir fue el tema de trabajar en la modernización del trabajo parlamentario, el trabajo legislativo. Había muchas propuestas o muchas ideas que estaban por allí. Este tema de la pandemia, el tema de las dificultades que ha supuesto esto para la economía, la necesidad de tener una gestión austera, porque, bueno, obviamente los recursos faltan. ¿Es un palo en la rueda esas ideas? Es decir, si no hay plata, ¿no se pueden hacer?
Bueno, por ejemplo, ¿saben cuánto nos sale a la presidencia de la Cámara de Diputados el programa de participación ciudadana? Por eso le pregunto, por ejemplo, 0 pesos. ¿esto tiene algún costo? 0 pesos. No sale nada. 0 pesos. Es algo que venimos trabajando desde el mes de enero, antes de asumir. Ya empecé a tener reuniones con diferentes técnicos, con diferentes especialistas en informática, teniendo una serie de reuniones con gente que la verdad que es muy entendida en esta área. ¿Se hace con recursos propios del Palacio, por ejemplo? Sí, no tiene lo que fue la plataforma, que la plataforma tiene toda una elaboración. Sí, por eso pregunto. Tiene todo un diseño, se hace, no derivó en un solo peso en el incremento de gasto. De hecho, los programas que tenemos nosotros son programas sumamente austeros y lo estamos haciendo con recursos propios que tenemos y con muy pocos contratos en lo que refiere a los contratos de la presidencia de la Cámara. Que eso en realidad, Danilo, lo que nosotros nos trazamos cuando el 13 de marzo se estableció la emergencia sanitaria es a cumplir los cometidos que nos habíamos comprometido y a su vez que eso requiera también una gestión más austera. Y de hecho nosotros hemos ido en la línea justamente de esa austeridad, en donde la eliminación de la partida de prensa, por ejemplo, en el Parlamento va a representar un ahorro de 7 millones de dólares en el periodo. En la Cámara de Diputados sabemos que el Senado hizo lo mismo con inversiones, bajamos prácticamente a la mitad lo que teníamos del rubro inversiones, o sea, ni tocamos el tema de inversiones, lo que hicimos fue $1 millón que teníamos en inversiones, lo enviamos al fondo coronavirus para un poco contribuir con esa causa. Después establecimos iniciativas que tienen que ver con la limitación de los costos de las licencias de los legisladores. Después también establecimos iniciativas que no van tanto en la línea de austeridad, pero sí en la modernización, para que se autorice sesiones virtuales, cuando así lo requiera, absolutamente garantista y demás. Pero una de las cosas que nos muestra el coronavirus es que tenemos que estar preparados para un montón de aspectos o circunstancias que hoy por hoy no podemos prever. ¿Eso está pronto? ¿Se podría sesionar de forma virtual? Sí, se podría perfectamente. Ya está la iniciativa. Estamos tratando de terminar con un consenso con los 7 partidos políticos que tienen representación parlamentaria. En lo que refiere a las licencias que decía, ya está presentada porque hubo un acuerdo y firmada por todos. En lo que refiere a las sesiones virtuales, ya hemos desarrollado 6 sesiones virtuales con comparecencia de autoridades, en donde han informado al Parlamento, incluso lo integramos también con Senado, y lo hicimos también sin que se incrementen costos, y lo hicimos con absoluta normalidad. Todos los viernes con la vicepresidenta de la República, con Beatriz Argimón, estamos haciendo recorridas virtuales por diferentes departamentos. Obviamente que no es lo mismo que lo presencial, que el apretón de manos, que todo lo que lleva a un contexto presencial. Lo que pasa es que lo que dijimos que queríamos dar apertura al Parlamento, nos quedó eso. Entonces, cada viernes vamos a un departamento distinto en donde comparecen las autoridades del departamento y lo que hacemos es específicamente tratar los temas que la ciudadanía de ese departamento nos propone. Por ejemplo, el viernes pasado lo hicimos a las 18 horas en el departamento de Paysandú. Uno de los temas estaban diputados, obviamente los diputados de todos los partidos políticos del departamento, las autoridades de salud, el jefe de policía, etcétera, etcétera, y se habló del tema de las termas, que para allá es todo un tema, en lo que refiere a lo económico. ¿Qué va a pasar con el voto electrónico? Que era una iniciativa que se había invertido y nunca se llevó a cabo. El sistema está ahí. Está el sistema instalado. Yo no lo establecí como una de las... Yo tengo un año ojo, no es que esté en contra, por las reuniones que tuve y el trabajo que había que hacer interno y lo que me iba a llevar, podía llegar a alterar un poco los 4 ejes que yo me tracé en este año, que es, como decía, fortalecer el control, que se viene cumpliendo. Hicimos un informe al 24 de junio, creo que fue. Teníamos 0 pedidos de informes vencidos, o sea, todos los pedidos de informes que dentro del... O sea, el resto de los 274 creo que eran, estaban en plazo para contestar. Todos los días estamos llamando al organismo correspondiente que tiene que dar respuesta a un pedido de informes para que cumpla en el plazo establecido, porque entendemos que esto es un sentir republicano, no importa quién eventualmente esté en el gobierno y eventualmente cómo se conforme en el Parlamento, eso nos trazamos a hacer, lo venimos haciendo, con fortalecimiento de control, modernización legislativa desde el punto de vista técnico, porque se supone que cada legislador cuando presenta un proyecto de ley está estableciendo su impronta
en la modernización. Acá hay un análisis que tiene que ver con lo estructural de lo técnico, no con valoraciones políticas que se pueden presentar a la polémica. Este programa, estamos en el tramo final, lo vamos a presentar en el mes de agosto, como nos comprometimos el 15 de febrero de este año cuando asumimos. El programa de participación ciudadana que va a tener mayor innovación, y en austeridad que estamos trabajando en un presupuesto de Cámara que va a tener más señales de austeridad. Bueno, se aprobó la LUC, ya es un tema, un capítulo cerrado, se dio la discusión que se tenía que dar, las posiciones quedaron bien marcadas en cuanto a lo que pensaban cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria. Tema cerrado, ya será cuestión de la reglamentación de algunos de los artículos que implica reglamentación. Segundo capítulo grande del año legislativo, ya pasada la LUC, rendición de cuentas. Luego será el tema del presupuesto. Tal vez llega o tal vez no llega la rendición de cuentas a la Cámara de Diputados. Veremos qué es lo que pasa en el Senado. ¿Qué va a hacer usted? ¿O qué piensa Martín Lema sobre rendición de cuentas? ¿La tiene que acompañar el Partido Nacional? Rendición de cuentas me refiero a la última gestión del gobierno de Vázquez, ¿o no? Hay que discutirlo con los compañeros senadores, porque ahora está en la órbita del Senado. Claro, por eso digo. Es muy probable que el proyecto de ley de presupuesto entre por la Cámara de Diputados. En lo que refiere a la rendición de cuentas, entró por el Senado. Hay que ver y si queda ahí. Si yo emito una opinión personal, ya en parte estaría... ¿Condicionando, dice usted? No condicionando, pero no iría en la línea del respeto a quienes están trabajando el tema en el Senado. Entonces, la posición que tenga, una vez que termine de procesar lo que vino presentado, se la daré a los senadores a los efectos de, bueno, adelantar un poco lo que son las diferentes posiciones cuando se esté trabajando el tema. Bueno, pero por el momento no puedo. Diplomática respuesta del presidente de la Cámara, Martín Lema. Porque ya cuando empezaste sabía que iba a decir por ese lado. Está bien, está bien. Tenía que recurrir un poco de diplomacia. ¿Cómo van a trabajar el presupuesto? Porque el presupuesto sí va a entrar por la Cámara de Diputados probablemente. ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué es lo que van a hacer? Ni nada más ni nada menos que el presupuesto quinquenal en este escenario económico. Sí. En este escenario sanitario, social y económico. Vaya, se tendrá particularidades con respecto a... ¿Qué dinámica de trabajo van a tener para la discusión del presupuesto? En realidad está muy aceitado un mecanismo que siempre lo que se hace es la Comisión de Presupuestos se integra con la Comisión de Hacienda. Nosotros tenemos 45 días. El presupuesto hay plazo legal para que lo proyecte el Poder Ejecutivo hasta el 30 de agosto. Una vez que llega a la Cámara lo toma, lo envía a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y hay 45 días para aprobarlo. Que a diferencia de lo que pasaba con el proyecto de ley de urgente consideración, cuando la primera Cámara no se pronunciaba en los 45 días, se tenía por aprobado. El presupuesto es a la inversa. Si a los 45 días la Cámara no lo aprueba, se entiende por rechazado. La dinámica es, se reciben un montón de delegaciones, como se hace siempre. Van a tener una cola grande, ¿no? Sí, pero aparte hay que escuchar también a los diferentes ministerios, a los organismos, que en definitiva refieren a la defensa de ese presupuesto. Porque el presupuesto es por inciso. Sí. Entonces va atravesando los ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados, Tribunal de Cuentas, Poder Judicial, etcétera, etcétera. ¿Esperan muchas movilizaciones? Eso no nos corresponde a nosotros, lo que digo, está en su legítimo derecho aquel que quiera hacernos llegar a algún planteo, sobre todo para conversar y para intercambiar. Sabemos, Danilo, que las circunstancias son circunstancias atípicas, al menos, por el contexto. Entonces, lo que debe ser la proyección tiene que estar, fíjate que tiene que estar tanto disponiendo los diferentes incisos o los recursos por incisos y ver cómo convive todo eso en el marco de esta emergencia sanitaria, que bueno, en ese sentido vamos a tener que ser, como siempre creemos que hay que hacerlo, pero sumamente quirúrgicos en el análisis, sumamente claros en la comunicación, porque uno tiene que explicar por qué los recursos van a un lado y no al otro. Entonces, la comunicación, la claridad y la transparencia es fundamental en este tema. Así que nos preparamos con absoluto sentido de responsabilidad y con la mayor convicción justamente a dar un análisis quirúrgico para hacer un presupuesto justo, equitativo y que pueda representar los intereses nacionales. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, un placer. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados.